Muy buenos días, familias de Contacto de Vida y todos aquellos que se están conectando a esta transmisión a través de Facebook. Les saludamos, le abrazamos en el Señor y queremos que Dios pueda bendecir tu vida y en este tiempo que Dios ha marcado para nosotros, su iglesia, su pueblo, a que tengamos bendición más allá de la crisis, más allá de la pandemia, más allá de todo lo que pueda estar aconteciendo a nuestro alrededor. Hay un plan de Dios, hay un proyecto de Dios que se está ejecutando, que se está realizando, porque vienen los tiempos de gloria, vienen tiempos donde Dios se va a manifestar de una manera sorprendente, porque los tiempos son finales. Ya vendrá el momento cuando tengamos que salir de esta tierra, cuando Jesús venga a buscar a su pueblo, iremos junto a Él a gozarnos por la eternidad. Y es por eso que estamos preparándonos para que este tiempo de transición, este tiempo de poder de Dios actuando en la tierra, pueda ser la excelencia y la mayor expresión del poder de Dios a través de su pueblo, a través de sus hijos. Y en esto estamos trabajando, en esto estamos pensando cada día cómo poder avanzar, cómo poder llevar adelante el propósito de Dios. Y allí viene la revelación, allí vienen los diseños, las estrategias para que podamos avanzar. Y este es el tiempo marcado por Dios. Este 2020 está marcado ya por una historia, ya está marcado por lo que está aconteciendo, pero vamos a dejar también transcurrir el tiempo porque va a quedar marcado de la excelencia del poder de Dios en muchos corazones, en muchas vidas. Porque todo esto ha llevado a que la gente, a que las personas comiencen a mirar hacia el cielo, allí donde está el trono de la gracia, allí donde está Dios tratando de llegar al ser humano con ese amor que les brinda, con ese amor que le concede, porque Dios está tratando con este tiempo maravilloso en cada corazón, en cada vida, y Él se está acercando a nosotros y a su pueblo le está dando la posibilidad de poder generar recursos, de poder generar situaciones, porque el Señor se tiene que manifestar, el poder de Jesucristo se tiene que dar a conocer y nosotros como pueblo estamos respondiendo a ese llamado. Y en este tiempo hemos venido transitando diferentes temas, pero Dios nos está capacitando, Dios nos está empoderando para poder ser efectivos en la tarea, en la asignación que Dios nos ha dado. Y cada uno tendrá una responsabilidad, cada uno tendrá que responderle a Dios de manera particular. Pero en el conjunto, en esto que hemos venido construyendo, este tiempo de familias con futuro, tiene que ver que la familia pueda manifestar el poder de Dios en donde quiera que se manifieste, donde quiera que transcurra sus tiempos, donde quiera que estén participando. Allí Dios se quiere magnificar y se quiere glorificar. Pero para esto hemos venido charlando y hemos venido hablando acerca de la autoridad espiritual. Algo tan esencial y tan importante. La Biblia está siempre marcándonos algo propicio para que podamos nosotros llevar adelante. Cada uno tiene una tarea que está asignada por Dios y nosotros debemos responder a esa tarea. Debemos responder al compromiso que asumimos con Dios cuando le dijimos que lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Allí comenzó un compromiso de ejecución, un compromiso de poder hacer la obra del ministerio, el compromiso de manifestar la gracia de Dios, el poder de Dios en diferentes actitudes. Y lo primero que tenemos que saber es que tenemos que estar bajo autoridad, y es lo que hemos venido diciendo. Necesitamos estar bajo autoridad. La autoridad hace que podamos cumplir la ley de Dios y nos mantiene en orden. Y cuando hay orden, el direccionamiento del poder es más efectivo. Es por eso que necesitamos estar atentos. Estamos realizando todo un tiempo de aprendizaje. Dios nos ha ido llevando por etapas para que cuando llegue el momento de la manifestación del poder de Dios sobre esta tierra, nosotros estemos preparados para saber canalizar ese poder. Porque Dios viene a buscar a su iglesia, pero también viene con el gran avivamiento que se va a manifestar en esta tierra, y esa manifestación no va a ser de una sola persona, no va a ser de un grupo reducido, va a ser de la iglesia de Cristo manifestada donde quiera que estén.
allí Dios se va a magnificar, allí Dios se va a glorificar. Y en esta autoridad delegada por Dios sobre cada situación, sobre cada uno de nosotros, nos da los términos necesarios para nosotros poder efectivizar y ser capaces de llevar adelante el propósito de Dios. Y sabemos, y lo veníamos charlando y lo veníamos conversando, que el enemigo es donde nos trabaja, el enemigo allí donde nos pone el palo en la rueda, allí donde se presenta una batalla, y allí es donde nosotros tenemos que saber reaccionar. Esa batalla, dijimos que estaba en 3 áreas: en el alma, en los recursos y en los territorios. Y cada una de esas cosas tiene que ver con que nosotros tengamos nuestra impronta, donde vamos a transcurrir, donde vamos a pasar, donde vamos a caminar, donde vamos a transitar. Allí Dios se va a magnificar y se va a glorificar. Las almas necesitan la predicación del Evangelio. Las almas necesitan el conocer la verdad, y esa verdad nos hará libre. Pero también Dios necesita dar una apertura de recursos. Allí Dios está trabajando en la economía de la familia, está trabajando en tus proyectos, en tus sueños. Dios está aportando recursos, porque cada uno de esos recursos tiene que ver con que vamos a tener la efectividad para hacer cosas mayores, cosas mejores que las que hemos venido haciendo, porque Dios está trayendo esos recursos no solamente para que te beneficie, sino para que el reino de Dios se establezca. Pero también necesitamos saber que nuestra batalla está también sobre los territorios. El enemigo se pelea por cada ciudad, se pelea por cada barrio donde nosotros podemos transitar, donde el pueblo de Dios habita. Allí el enemigo presenta batalla para que esto no conceda la oportunidad, para que esto no se realice en la virtud de que Dios está asignando sobre cada uno de nosotros una oportunidad para darle a conocer a alguien el Evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Y este es un conflicto diario que se va manifestando en nosotros, se va manifestando en esta tierra. Pero necesitamos estar bajo autoridad. Todo tiene una relación, todo tiene un orden, todo tiene una manera de ser. Y la palabra nos dice, hoy vamos a ir cerrando un poco la idea de estar bajo autoridad. Hablamos también que estamos en obediencia a Dios y eso nos beneficia, pero cuando estamos en rebeldía, esto nos contrarresta. Cuando estamos desobedeciendo, estamos siendo rebeldes, porque Dios marcó una situación, Dios marcó un orden, y ese orden lo debemos respetar. Ese orden tiene que ver con que debemos estar sometidos, y es la palabra que hoy vamos a usar: sometidos a Dios, sometidos al uno con el otro, sometidos a que estemos bajo autoridad de las gobernaciones, de las intendencias, de las presidencias que hay en cada uno de los lugares donde estamos habitando. Dice la palabra de Dios allí en Santiago 4, en el capítulo 4, en el versículo 7, allí algo muy genuino, muy real, que nosotros debemos primeramente estar atentos, porque allí viene nuestra fuerza, porque allí viene nuestro poder. Dice Santiago 4, el versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto nos aporta el estar en obediencia, en estar bajo la autoridad de Dios. Nos sometemos a Dios, entonces allí podemos resistir al diablo y el diablo se tiene que ir. No tenemos otra manera. La única manera es estar en sujeción, estando obedeciendo a Dios, el estar haciendo la voluntad de Dios, el no practicar el pecado, el estar en santidad, en manifestarse para estar en contra de las acechanzas del enemigo, en manifestarse no con las personas, sino con la situación que genera el enemigo atrás de las personas. Y eso nos da a nosotros la oportunidad de saber que estamos en Dios. Cuando estamos sometidos en Dios, el enemigo nos tiene que obedecer. No hay otra manera. Estando en sujeción de Dios, Dios se manifiesta en nosotros y el enemigo se tiene que ir.
porque el enemigo no tiene poder y no resiste la presencia de Dios. Y cuando hay una autoridad de Dios manifestándose en la tierra, allí tiene que obedecer, porque es lo que nos concedió Dios en este tiempo de haberle conocido, en este tiempo de haber estado bajo su señorío. Y esto es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta. Primeramente nos sometemos a Dios. Luego tenemos allí Efesios 5. En el versículo 21 también hay una necesidad de manifestar esta gracia de Dios en esta situación. Y vamos allí a leer Efesios, el capítulo 5, el versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí vamos a parar un poquito, porque Pablo está refiriéndose al matrimonio, se está refiriendo al esposo y a la esposa, que allí viene luego toda una seguidilla de cosas que necesitamos saber e interpretar. Este tiempo Dios ha marcado de poder estar sujetos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tanto el esposo como la esposa se tienen que someter uno a otro, pero ¿en qué? En el temor de Dios. Primer paso que nosotros tenemos que hacer, temer a Dios, para luego nosotros, haciendo la voluntad de Dios, nos sometemos a Él, y allí podemos también tener esta oportunidad de crecer, de desarrollarnos como matrimonio. Y allí viene toda una sugerencia. El apóstol Pablo empieza a decirle a las casadas, a los maridos, empieza a hacer un montón de manifestación de lo que Dios está queriendo que cada uno cumpla, y cada uno tiene que ir avanzando en esto. Luego de todo esto viene una aceptación también de que los hijos puedan obedecer en el Señor a sus padres. En el siguiente capítulo, en el capítulo 6, en el versículo 1, nos dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Allí viene toda una ordenanza, es sujeción, es someterse. El hijo en obediencia se somete a los padres y tiene que hacer y realizar la voluntad de los padres. Por eso es que allí es donde vamos a canalizar el poder. Cuando yo estoy en sujeción, cuando yo puedo estar allí bajo la autoridad de los padres, cuando como hijo voy a tener autoridad para enfrentar cualquier situación. Y fíjense que también en esto hay una promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces allí estamos hablando de obedecer, estamos hablando de someternos. Y hijos, hagan la voluntad del padre y de la madre. Allí se manifiesta en la familia. Lo que se dice en la familia es lo que se respeta. Lo que pasa en otra familia queda en otra familia, pero ustedes, a través de la obediencia a su padre y a su madre, van a saber llevar y van a canalizar el poder de Dios sobre su vida, y van a poder ejercer los ministerios, van a poder desarrollar talentos, dones que van a estar al servicio de la iglesia. Y allí es donde la iglesia se empodera y sale a las calles y sale a divulgar y sale a proclamar a Cristo, y vamos a tener el respaldo porque estamos en sujeción. Por eso es necesario advertir estas cosas que Dios está trayendo a cada uno de nosotros, y en esto vamos a crecer, vamos a desarrollarnos en la mejor actitud. Pero también hay otra faceta que debemos cumplir. Dice 1 Pedro 2:13, allí vamos a tener una palabra de Dios también que nos referencia y nos hace estar bajo sujeción, va a estar allí haciendo lo que tenemos que hacer. Y dice 1 Pedro 2, en el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Necesitamos someternos a las autoridades que están designadas por Dios, porque también nos dice la palabra que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, si nosotros seguimos estos
designios de Dios, esta manifestación de la voluntad de Dios, vamos a tener autoridad, porque cuando nosotros nos sometemos a los gobiernos, y sabemos que hay excepciones, sabemos en todas las áreas de someternos, hay excepciones, pero hoy lo que necesitamos es saber y recalcar que si nosotros estamos bajo autoridad, vamos a hacer las cosas bien, vamos a canalizar el poder de Dios que va a actuar en nosotros y vamos a ejercer presión donde tenemos que hacerlo. Es por eso que necesitamos despertarnos. Y sabemos que Dios está trayendo un nuevo tiempo, un nuevo mover de Dios. Estamos tratando con la familia, estamos tratando que esa familia está dentro de una sociedad. Estamos también diciendo que esa familia está dentro de un ámbito eclesiástico, donde se está ministrando, donde se están impartiendo enseñanzas, donde se le está dando y se le está empoderando con la palabra de Dios para que puedan usarla. Es por eso que también dice la palabra allí en Romanos 13, en el versículo 1, que nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos debemos someter a toda autoridad superior. Y aquí entramos en la parte donde nosotros necesitamos también obedecer. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y acá es amplio, es algo extenso. Si yo estoy trabajando, necesito estar en obediencia a mi patrón. Si estoy estudiando, tengo que estar en obediencia a mi profesor, a mi maestro. Si estoy en la iglesia, tengo que estar sometido y estar en obediencia a los pastores, a los líderes. Todo esto tiene una manera de ser, todo esto tiene una manera de hacer las cosas, y es por eso que nos debemos someter a esas autoridades que están sobre nosotros, porque son autoridades que fueron puestas por Dios. Y aquí nosotros debemos obedecer. No dice si hacen bien las cosas o lo hacen mal. Nosotros nos sometemos, pero también sabemos que hay reglas y hay excepciones que nosotros podemos tener en cuenta, pero si nosotros nos mantenemos en lo que Dios dice, más allá de la situación, nosotros vamos a responderle primeramente a Dios. Porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos como para Dios. Cuando nos sometemos es porque estamos relacionándonos con Dios primeramente. Cuando una esposa o una esposa se someten uno a otro es porque primeramente se sometieron a Dios. Si hoy yo estoy bajo la autoridad de un directorio de la asociación, es porque estoy bajo autoridad y primeramente conocí a Dios y por eso me someto a ellos. Todo esto tiene todo un orden para que nosotros podamos ir haciendo las cosas. Entonces dijimos que la autoridad espiritual es la autoridad que nos hace cumplir la ley y mantener un orden. Y en ese orden vamos a poder direccionar el poder que actúa sobre nosotros. Hoy nos está preparando el Señor para una gran cosecha. Si nosotros nos afianzamos en el conocimiento de Dios, como familia, formamos las bases sólidas donde vamos a estar firmes, también teniendo en cuenta que todo esto tiene que ver con que también hay una manifestación de las tinieblas, donde las tinieblas también se están levantando, donde van a traer engaños, donde van a venir falsos maestros, donde van a venir falsos profetas, donde el anticristo se va a manifestar y se está dando a conocer ya cosas que van a suceder, porque esto ya está eminentemente apareciendo y nosotros debemos de estar preparados. Por eso la Biblia nos dice orar y velar para no entrar en tentación. Necesitamos estar orando, necesitamos estar velando para no entrar en la tentación, porque sabemos que allí el enemigo está afuera y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si yo le doy un mínimo enganche, allí se engancha. Es por eso que nosotros necesitamos estar obedientes a la palabra. Sabemos que Adán fue un hombre que
tenía la autoridad de Dios. Dios le había dado todo lo necesario para que sojuzgara la tierra, para que se enseñoreara sobre los peces, sobre los animales, para que fructificaran, se multiplicaran y todas estas cosas. Pero cuando allí desobedeció a la palabra de Dios, cuando desobedeció y se dejó tentar por eso que había tenido en conocimiento, cayó. Pero allí nosotros vemos que apareció Jesús, el nuevo Adán, el segundo Adán, el que vino a manifestar la gracia de Dios, el que vino a presentarse como hombre para decirnos y mostrarnos que se puede actuar como hombre obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad del Padre. Todo esto es porque nosotros estamos en autoridad, y Jesús vino a manifestar la autoridad y su dependencia y su sometimiento al Dios Padre, y allí pudo ejecutar todo lo que nosotros conocemos. Ahora, cuando nosotros estamos fuera de estar bajo sujeción, cuando no estamos en obediencia, estamos haciendo autoridad sin respaldo. Y cuando está la autoridad sin respaldo, porque nosotros en sí podemos predicar, podemos anunciar, pero también la palabra nos dice salir hacedores de maldad, porque muchos van a decir y se van a presentar ante el trono de Dios y van a decir, pero acordate, Dios, que nosotros estuvimos predicando, acordate que oramos por los enfermos, mirá que estuvimos haciendo grandes campañas, mirá que yo estuve todos los días en las reuniones, mirá que yo siempre estuve practicando el diezmo, estuve haciendo lo que necesitaba hacer en mis horarios libres de acompañar a alguien. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en obediencia, porque hay cosas que las podemos realizar sin que estemos bajo autoridad, porque lo hacemos porque lo sabemos, porque actúa el don, en fin, tantas cosas. Pero lo que nosotros no debemos dejar es que Dios se pueda manifestar sin yo tener ese respaldo en mí de obediencia. Todo esto tiene que ver con que vamos a ser más efectivos. Hay veces que nosotros escuchamos, y me ha tocado encontrarme con gente que ha estado en las iglesias y hoy están fuera de la iglesia, están fuera de congregarse, están fuera del sometimiento a Dios, porque han tomado y han optado un estilo de vida diferente, diciendo yo amo a Dios, respeto a Dios, pero no creo en las instituciones, pero Dios las dejó establecidas. No es que tenemos que nosotros someternos a mandamientos de hombre, pero siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios dice que nos debemos someter a las autoridades. Y cada autoridad deberá dar después con respuesta a cada una de las demandas, pero también va a tener que dar respuesta de cada una de sus acciones a Dios. Entonces no podemos perdernos en mirar primeramente si está haciendo bien o está haciendo mal las cosas. Lo que necesitamos es someternos y hacer la voluntad de Dios. Nada más que eso. Ahora, cuando nosotros necesitamos visualizar toda esta esencia de cómo estamos, tenemos que hacer que Dios nos analice, pase un escáner sobre nosotros y vea si estamos en alguna área flojito, que estamos viendo que no estamos sometidos. Necesitamos cumplir la palabra de toda manera, de toda forma. Dios ha dejado su manual de instrucción y cada parte se cumple. No una sí y otra no. Cada parte, y por eso Dios está trabajando, es por eso que nunca terminamos de aprender. Hoy yo, con tantos años dentro de la iglesia, hoy ejerciendo un pastorado, sigo aprendiendo, sigo estando en el molde de Dios, sigo formado por Dios, porque esa buena obra que Él comenzó hace mucho tiempo atrás, a mis 16 años, cuando yo conocí al Señor, lo acepté, desde ese momento sigue transformándome, sigue trabajando en mí y sigue mostrándome cosas que pueden estar en mí y que no estoy en obediencia. Y Dios trabaja mi carácter y Dios trabaja todo lo que yo necesito para que podamos ser efectivos en el día de mañana, cuando esto empiece a haber todo un mover de Dios, y allí vamos a estar sustentados bajo la autoridad de Dios, pero también experimentando. Y no creas que lo que has vivido hasta este tiempo es algo que lo estás viviendo y quedó en el pasado. No, esa experiencia también te sirve, aun cuando te deslizaste, aun cuando desobedeciste a Dios. Eso te marca también la diferencia de cómo es cuando haces la voluntad de Dios, cuando no la haces. Muchos de ustedes han vivido esa experiencia de dejar de hacer algo que estaban haciendo en la voluntad de Dios y se dan cuenta y pueden hacerla y comparar y cotejar cómo son las cosas.
A nadie se le puede decir, mira, tu experiencia no sirve. Todo nos sirve, porque allí aprendemos, aun cuando andamos en las mejores cosas. Cuando nosotros estamos en la abundancia, tenemos que pelear también con el pecado de la soberbia. Cuando estamos en la lona, tenemos que pelear con el espíritu de miseria. Siempre estamos peleando con algo. Pero cuando estamos sustentados en Dios, estamos equilibrados en Dios, las cosas suceden. Entonces sucedió algo tan particular. Lucas 20, versículos 1 y 2. Porque cuando vos estás bajo autoridad, hay gente que te va a replantear, hay gente que te va a venir a decir las cosas, hay gente que te va a llamar la atención, pero no te desesperes, porque el que pelea por vos es Dios. Dice Lucas 20, el versículo 1 y 2, sucedió en un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Alguien te va a reflexionar y hacerte dudar, pero cuando estás sometido a Dios, vos podés decirle, yo estoy sometido a Dios, estoy diciendo las cosas de Dios, estoy predicando el evangelio de Dios, estoy haciendo las cosas que Dios me mandó, estoy haciendo lo que Dios me dice, estoy manifestando esa autoridad que solamente Dios la tiene en mí y yo la puedo dar porque estoy bajo esa autoridad. Y eso es lo que a mí me da la posibilidad de avanzar, me hace la posibilidad de estar tranquilo. Y esa autoridad es un derecho legal que Dios nos concedió a través de haber ejercido esa decisión primordial, esa decisión fabulosa que hicimos en ese momento, cuando estaba todo perdido, cuando estaba todo desechado, cuando nadie nos apreciaba, cuando nadie tenía algo por nosotros, alguien pudiera ver en nosotros algo. Nosotros decimos allí en Juan 1, el versículo 2, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la esencia nuestra. Hemos sido formados en el vientre de nuestra madre, pero ya con una anticipación de que Dios ya nos conocía y nos hizo nacer, y antes que naciéramos nos había santificado para ser profeta a las naciones. Y esto es lo que allí se manifestó. Una vez que la creación gimió y estuvo atento a todo lo que Dios hacía, allí se manifestó la gracia de Dios, porque la decadencia de haber nacido a un mundo pecaminoso, eso nos llevó a estar divagando, a estar distanciado del pensamiento de Dios. Y allí es donde Dios nos canaliza a través de Jesús, que retomó la autoridad que había perdido Adán y nos hizo nacer para ser hijos de Dios, para representar, y esa nos dio potestad, nos dio autoridad, nos dio autorización, nos dio respaldo para decir somos hijos de Dios, y no vamos a plantar enfrente a cualquier circunstancia, a cualquier monte que se quiera atravesar en nuestra vida, y allí vamos a decir en fe, quítate de este lugar y échate a otro, y allí vamos a ver, porque estamos en autoridad, porque somos autoridad en Dios en esta tierra. Es por eso que vamos a declarar, vamos a decir las cosas que son importantes, vamos a declarar las cosas que son esenciales. Hoy hacemos un cierre a este tema, pero es un tema que lo debes seguir tratando, es un tema que necesitas encontrar todo lo necesario para poder avanzar, porque necesitas establecer el reino de Dios, necesitas hacer la voluntad de Dios, y nosotros como hijos vamos a tener la autoridad, vamos a presentarnos cuando estamos en nuestro trabajo. Si obedecemos a nuestros patrones, vamos a ser recompensados. Si estamos haciendo bien las cosas en la iglesia y estamos bajo obediencia, Dios nos va a levantar. Cuando venga alguien que venga a decir cosas contrarias, como le pasó a Jesús, que vinieron los sacerdotes
sacerdotes, vinieron los fariseos, los ancianos del pueblo a decirle con qué autoridad venía a decir estas cosas. Él se puso allí y dice: toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra de parte de Dios. Esa potestad es la misma que hoy está en nosotros y que nosotros podemos ejercer. Es por eso que no practicamos el pecado, es por eso que nos sometemos en santidad, es por eso que analizamos todos los días nuestro corazón si no hay alguna raíz de amargura, si hay algo que nos está contradiciendo a lo que estamos diciendo, porque muchas veces manifestamos incoherencia en que decimos una cosa y actuamos otra. Hoy Dios nos está centrando para que cuando nos vean y vean en nosotros, reflejemos a Dios tal cual es, un Dios de amor, un Dios de orden, un Dios que hace que las situaciones se cambien con solo declarar la palabra, con solo creer en la palabra. Pero también Dios actúa bajo la obediencia. Jesús pudo actuar y hacer todo lo que hizo porque estaba bajo la autoridad del Dios Padre. Hoy nosotros estamos bajo esa misma autoridad y Dios nos da el poder para poder hacer las cosas definitivamente mejor, porque la estamos haciendo bien, pero cuando estamos en obediencia, cuando estamos en sujeción, las hacemos mejor. Y eso es lo que Dios está marcando, una iglesia que haga lo mejor, una iglesia que comience a vivir la vida de la excelencia, una iglesia que se prepare para cosas grandes, una iglesia que está mirando con la necesidad del pueblo, una iglesia que está viendo la necesidad de la gente, una iglesia que está presente en todos los ámbitos y que no se escapa, que no se esconde, porque una luz no puede ser escondida, una luz no puede ser puesta bajo el almud, una luz tiene que resplandecer. Y nosotros como luz, hoy Dios nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y eso es lo que nosotros representamos, la autoridad de Dios aquí en esta tierra. Y es por eso que vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle al Señor que en esa autoridad que hoy estamos visualizando, en esa autoridad que Dios nos está diciendo, comenzá a mirar si hay alguna rebeldía, arrepentite. Si hay una distracción, arrepentite. Si estamos hoy en una situación de estar enajenado a todo lo que está sucediendo, arrepentámonos, vamos a arrepentirnos, porque necesita Dios que empecemos a mirar como Él mira, que empecemos a sentir como Él siente. El latir del corazón es que todos se salven y que nadie se pierda, y ese es el latir nuestro, y allí en obediencia lo vamos a hacer. Y ahí, cuando estemos escuchando el latir del corazón de Dios, van a venir las revelaciones, van a venir todos los diseños que necesitamos para estos tiempos. Debemos ser entendidos en estos tiempos. Las cosas que hemos venido haciendo son buenas, pero ahora Dios dice que hay algo mejor, hay algo nuevo, hay algo diferente. Empecemos a visualizar que hay cosas diferentes y tienen que aparecer, pero necesita un corazón, necesitan a alguien dispuesto que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿A quién enviaré a que les predique a aquellos que están enfermos? Envíame a mí. ¿A quién le diré que pueda hacer riquezas para sustentar ministerio? Heme aquí, envíame a mí. Hay tantas situaciones. ¿Quién será el que esté preocupado por la niñez en este tiempo donde está siendo flagelada a través de las enseñanzas, de los adoctrinamientos que están haciendo en las escuelas y aún en los medios de comunicación? Tiene que haber que alguien diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Alguien tiene que responder al llamado de Dios. Alguien tiene que estar bajo autoridad de Dios. Alguien tiene que responder a ese llamado de Dios para que podamos ser influencia, para que seamos realmente hombres y mujeres que puedan hacer la diferencia. Que hayan hombres y mujeres que puedan decir: Dios está conmigo, y allí se pueda manifestar el poder de Dios. Tiempo nuevo, tiempo diferente. Lo que hicimos en el pasado quedó en el pasado y fueron momentos gloriosos, pero ya se terminaron. Esos tiempos ya pasaron. Tenemos nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevas costumbres, nuevas decisiones. Hay cosas nuevas que hay que hacer, hay cosas nuevas pero necesitamos estar bajo autoridad, porque hay un lineamiento, hay un direccionamiento. Allí en Dios está estableciendo cosas nuevas sobre la iglesia, cosas nuevas sobre Contacto de Vida. Necesitamos abrir nuestro entendimiento. Ensancha tu tienda, ensancha tu pensamiento.
Dios está trayendo revelaciones de cosas nuevas. Pero necesita hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, que puedan estar aceptando el llamado de Dios, que puedan ponerse bajo la brecha de Dios, bajo el alineamiento de Dios, porque son tiempos diferentes, son tiempos nuevos que estamos transitando. Nadie pensaba en esto lo que estamos viviendo, nadie estaba percibido. Sí puede haber habido un momento de donde había algo orientativo, pero nadie se imaginó, porque nadie estaba preparado. Ni los grandes canales de televisión estaban preparados para este tiempo. Ni los gobiernos estaban preparados para lo que se vivió. Ni la iglesia estaba preparada. Pero tuvimos que ensanchar nuestro entendimiento, empezar a usar estas redes, empezar a meternos, y esto de acá no nos vamos más, de este lugar, de esta plataforma no nos vamos más. Va a haber hombres y mujeres que van a levantarse como poderosos para dar y a conocer la voluntad de Dios en diferentes cosas, en diferentes situaciones. Hay un montón de gente que está necesitada, que están dentro de estas redes, que están dentro de estos organismos, están dentro de lo que nosotros conocemos como gobierno, están dentro de la sociedad. Hay hombres y mujeres que están necesitando que alguien les diga la verdad, que alguien les manifieste, y no solamente de darle a conocer que Jesús es Salvador y le da una vida eterna, sino que también Jesús es un Salvador en el momento, que lo puede sanar de una enfermedad, que lo puede sacar de una agonía, que los puede sacar de una depresión, que los puede sacar de distintas cosas donde se puedan encontrar. Pero hay alguien que tiene que despertar. Si eres tú, necesitas despertar, necesitas levantarte en Dios, pero necesitas estar bajo autoridad. Hoy hay autoridades que tienes que respetar, eclesiásticamente, gubernamental y familiar. Hay otras autoridades más, pero fundamentalmente debemos estar acercándonos a todas estas cosas, y vas a ver cómo cambian la situación. Hay cosas que necesitamos hacer. Así que cerrá tus ojos en este momento, iglesia. Estás allí recibiendo esta transmisión, esta impartición de Dios. Vamos a orar, vamos a declarar en este momento en la autoridad de Dios, en activarnos en la autoridad espiritual, en desarrollar nuestra autoridad espiritual. Y si en algo hemos fallado, arrepintamos y vamos a volver a tomar el camino y vamos a hacer las cosas como corresponde. Dice conmigo: Padre mío, en este día reconozco que hay áreas en mi vida que no han sido sometidas en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Y en este día tomo la decisión de someterme a la autoridad. No cuestionaré la autoridad. No hablaré en contra de la autoridad. Soy activado en una nueva dimensión. Soy activado en autoridad para ejercer autoridad. En el nombre de Jesús. Para ejercitar autoridad. Para sanar a los enfermos. Para echar fuera demonios. Para resucitar muertos. Para atar y desatar. Declaro que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y te doy gracias porque tú me has dado esa honra de ser llamado hijo tuyo. Te doy toda alabanza. Señor, hoy ejercito el poder en tu nombre. Gracias, Jesús, porque tengo autoridad para lidiar con bestias. Tengo autoridad contra los demonios. Tengo autoridad contra serpientes y escorpiones. Tengo autoridad con la pobreza, con la miseria. Tengo autoridad contra el abuso. Tengo la autoridad contra el dolor. Tengo la autoridad porque soy un hijo de Dios. Se me ha dado esa autoridad y ahora mismo la tomo en esa autoridad que viene del cielo. Hoy declaro que tu soberanía me hace ir avanzando, me hace estar tranquilo, me hace estar confiado, porque soy un hijo, un representante de tu reino en esta tierra,
Por lo tanto, tomo autoridad en el nombre de Jesús y le ordeno a Satanás y a todas sus huestes de maldad que suelten a mis hijos, que suelten mis finanzas, que se vaya de mi hogar, que saque toda enfermedad. Vete de mi cuerpo, opresión, vete de mi vida, miedo, vete de mi vida. En el nombre de Jesús. Y nos ponemos en autoridad en todas aquellas cosas que hoy necesitamos sacar de nuestra familia, de nuestros trabajos, de nuestra iglesia. Señor, ante ti nos sometemos primeramente y sabemos que tu palabra nos dice que si nosotros nos sometemos a ti, el enemigo huirá. Y si el enemigo huye es porque allí vamos a ver tu gloria y tu majestad actuando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre. Amén y amén. Glorioso poder de Dios actuando en tu vida. Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios está sanando, Dios está restableciendo autoridad. Dios está formando hombres y mujeres que están con un pensamiento de obediencia. Y aquello que estaba mal, aquello que estaba en significación de no obediencia, en significación de rebeldía, comienza a desaparecer. Y la luz de la palabra, a través del Espíritu Santo, traerá revelación en estos días. Dios estará trabajando en cada uno. Aquellos que estaban en desobediencia, en actitudes, van a empezar a ejecutar obediencia. Pero no se queden, no se retraigan, sean oportunos. Es el momento que Dios ha propiciado para nosotros. Porque una vez que consolidemos todas estas cosas, Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas grandiosas, que ojo no vio, ni oído ha oído. Son las cosas que Dios va a comenzar a darnos en este tiempo. Así que mantenete firme, mirando hacia el invisible. No desmaye, no mires ni a tu diestra ni a tu siniestra, pero siempre mirando y puesto a tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe y el que está ahora produciendo milagros. Dios está sanando, Dios está trayendo hoy a través de la obediencia, a través de poder entregar la honra, a través de hacer y ejecutar la palabra de Dios, está trayendo un poder maravilloso. Así que comenzá a disfrutar todo esto que Dios está haciendo. Estoy creyendo y estoy viendo que ya Dios está procesando. Muchas personas están llegando a conocer la verdad de Dios a través de esto que Dios ha estado manifestando. Así que Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, familia, Dios te bendiga, porque es nuestro tiempo. Así que avancemos y no retrocedamos, porque para nosotros está avanzar, no retroceder. Hemos llegado hasta aquí no para volver atrás, sino para poder tomar y poseer todo lo que Dios ha prometido para nosotros. Dios te bendiga, tengas una excelente tarde, termines este día domingo bendecido y comiences el día de mañana con toda la fuerza de Dios para encontrar con tu destino, en obediencia a Dios, en sujeción a Dios, tu victoria. Dios te bendiga y nos estamos encontrando.